sal. Y todas juntas convergerán ahora en un solo propósito, en un solo espacio. Punto de fuga, con Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Punto de fuga, donde las ideas convergen. Muy buenos días, queridos amigos. Yo soy Gabriela Soberanis y les doy la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen aquí por Facebook Live, y al terminar también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube bajo el mismo nombre. Muchas gracias por estar en una emisión más de este programa, en esta ocasión, como todos los sábados, en la emisión de Conciencia y Espiritualidad que comparto con mi buena amiga y compañera de micrófono, Yolanda Burgos. Yolita, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, ya saboreando los pibes, Sí, Gavita. venimos ¿no? muy ad hoc Así para celebrar el Hanal Pichán, que aquí en Yucatán eso es lo que celebramos. Así que bueno, es un fin de semana pues muy agradable para nosotros también. Ya la temperatura está súper rica, ¿verdad? Un poco más pues fresca, menos sol, ha llovido un poco. Bueno, estamos bien, estamos muy bien. Y pues les recordamos que hoy pues cerramos con la trilogía del Eneagrama, este tema que hemos abordado a lo largo de 3 semanas, a lo largo de 3 emisiones. Y hoy le toca a la tríada del pensamiento, que son los eneatipos 5, 6 y 7. Evidentemente, yo creo que sí vale la pena comentarle a la gente que se está conectando, pues que si no se perdieron las otras emisiones para tratar de entender mejor de lo que estamos hablando, pues bien vale la pena, pero recordamos que pues estamos platicando acerca de las personalidades. En un rato más les damos los detalles, pero bueno, vamos a empezar con algunos saludos, algunos agradecimientos. Siempre muy agradecidas Yolanda y yo con nuestro buen amigo Alex Amaya, que nos apoya en promover el programa y la cuenta de YouTube que tenemos, a la cual les invitamos que se suscriban también, que estén que nos den un like a la fanpage. Bueno, todo eso nos va a ayudar a llegar a más gente, así que bueno, pues los invitamos a hacer eso. Le agradecemos a Alex esa participación, y también le queremos desear éxito en su segundo libro, que se llama Recetas para no dormir. Así que lo pueden encontrar en Amazon, tanto en formato físico como digital. Y como siempre, pues muchísimas gracias a Corazón de Café, nuestros patrocinadores de este delicioso elixir. Están ellos a 100 metros del centrito. Le mandamos un beso muy grande a sus propietarios, Rafael y Georgette. Mil gracias por hacer de nuestra mañana algo mucho más agradable y sabroso. Así es, Gaby. Les cuentas de la promoción, de la promoción que tenemos con ellos. Claro que sí, Gaby. Pues como ya lo hemos platicado en las emisiones pasadas, pues Corazón de Café quiere que, pues al igual que nosotros, también ustedes disfruten de esta delicia. Y pues les está ofreciendo a nuestros, pues a las personas que nos ven y que pues les gusta ver el programa, pues el compartir en sus redes sociales el programa, mencionando a Corazón de Café, Casa Tostadora Corazón de Café y Punto de Fuga. Y toda esta semana, hasta el día viernes 6 de noviembre, pueden ustedes acudir a Corazón de Café a recoger su rico café americano. Entonces no se lo pierdan, de verdad está delicioso. Una vez que lo prueben, de verdad se van a volver clientes asiduos. Así que hay que aprovecharlo, sí, aprovechan, ¿no? Ya han habido quienes nos cuentan que han ido. Pero bueno, Alex Amaya nos está viendo, también está mi tío Julicho, también está Minú. Bueno, son de las personas que alcancé a ver. Sí. Lamentablemente no alcanzo a ver desde aquí a todos, pero bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Mis fans destacados, mis papitos, besitos. Nos vemos mañana para el PIB, qué rico. Qué rico, sí, fin de semana bien rico, la verdad. La verdad que sí. Y bueno, pues vamos a cerrar. Fíjate que hubo gente
que me estuvo preguntando que qué es el enneagrama y pues como hemos comentado antes, Yola, la verdad es que si una persona se empieza a interesar en las cosas que compartimos, empezamos a darnos por bien servidas, ¿no? Realmente, desde luego que queremos llegar a más y más gente, pero creo que lo importante ahora es que quienes resuenan con nosotros se queden, escuchen el programa. Estamos hablando de personalidad. El enneagrama es una herramienta para el autoconocimiento y define 9 tipologías de personalidad. Hemos hablado en las emisiones anteriores de la tríada del instinto que reconoce al tipo 8, 9 y 1 y en la tríada del sentimiento al 2, 3 y 4 y hoy le toca al poder de los pensamientos que son 5, 6 y 7, una tríada también muy interesante de la cual pues vamos a tener mucha tela de dónde cortar, ¿no? Definitivamente. Entonces, bueno, yo me quiero brincar hoy lo de la frase del día para entrar de lleno a lo que es la tríada del pensamiento y ya pues luego les daré alguna frasecita que me gusta por ahí, pero por ahora me gustaría hacerlo de esta forma. Correcto, Gaby. Platícame tú qué sabes de esta tríada, que tienes conocidos en esta tríada, porque pues igual la gente va identificándose, ¿no? A lo mejor ellos son un 5, un 6 o 7, o de pronto encuentran algún familiar, un ser querido que también está en esa tríada, ¿no? En esa tríada, sí. La verdad es que, bueno, la tríada del pensamiento, a simple vista, ¿no? Y es tríada del pensamiento, pues puedes pensar que son personas muy intelectuales o que son, son muy equilibrados en cuanto a su forma de pensar y demás, pero bueno, como hemos platicado en los otros programas, el nombre de la tríada es precisamente aquello en lo que pues tienen que trabajar, ¿no? Ese es el desafío que ellos tienen, ¿no? Y en el caso de la tríada del pensamiento, piensan demasiado, o sea, es tanto lo que su cabeza trabaja que pues llega un momento en el que su misma esa misma pues intranquilidad mental les provoca ansiedad, les provoca inseguridad, porque pues realmente pues digo, parte del trabajo, del proceso que tienen que hacer es precisamente el poder controlar esa ansiedad y esa seguridad, ¿no? Obviamente cada eneatipo, del 5, 6 y 7, lo maneja de diferente manera, pero el miedo al fin y al cabo, que bueno, ahorita lo va a platicar Gaby, que es el miedo es su miedo principal es la inseguridad, ¿no? O más bien qué es específicamente lo que... En esta tríada están las personalidades 5, 6 y 7. Poco a poco voy dando algunos detalles de cómo se conforma cada personalidad, pero los tres comparten una necesidad que es la necesidad de seguridad, ¿sí? Como vimos en las otras tríadas, las del sentimiento tienen la necesidad de reconocimiento y la del instinto la de autonomía. Correcto. En este caso ellos tienen la necesidad de seguridad. Entonces, en esa búsqueda de seguridad, el miedo es el sentimiento que prevalece. Comentábamos cuando preparábamos el programa que a veces no es muy notorio para los mismos tipos ese miedo, ¿sí? O sea, para ellos no es más que a lo mejor una preocupación, a lo mejor un pequeño pendiente o un pendiente constante, máxime si estamos hablando del género masculino, a quien le da un poco más de trabajo porque culturalmente pues les enseñan a no tener miedo, ¿no? Correcto. Entonces es como una palabra que a veces no les genera mucho clic, ¿no? Entonces hay que cambiarla para que se entienda que lo que realmente buscan estos tipos es seguridad y se manifiesta a través, a lo mejor, de una preocupación, de algún tipo de pendiente, ansiedad, de pronto incluso depresión, porque todas esas son manifestaciones de miedo. Correcto. Otra vez, no que los demás no tengan miedo, no que las otras tríadas no tengan miedo, porque claro que las tienen, pero no es el centro de su atención como sucede con la tríada del pensamiento. Y dijiste algo bien importante, ¿no? Esta tríada se entrega a comportamientos que ellos creen que van a mejorar su seguridad, por lo tanto gran parte de sus intereses están en torno a estrategias y creencias que les van a proveer esa seguridad. Correcto.
ya dijimos que el problema es de inseguridad o de ansiedad, buscan seguridad y el miedo es el sentimiento soterrado, es de hecho el que menos ven ellos. Tal vez los demás veamos que están, por ejemplo, preocupados y ellos tal vez no lo ven de esa manera porque está soterrado. Correcto, ¿Sí? Gaby. O sea, ellos digamos tienen como que una parálisis por el análisis. O sea, es tanto lo que analizan las cosas que terminan como que paralizándose en la acción, ¿no? O sea, como que en general la acción es lo que a veces les cuesta porque demasiado analizan las cuestiones, ¿no? Bueno, sí tienes razón en alguna forma, pero sucede de esta manera. El tipo 5 es una persona que efectivamente se paraliza ante la acción. Ok. Porque está más orientado al sí mismo, ¿sí? El 6, que es el que está en la vértice del triángulo, está orientado hacia adentro y hacia afuera, por lo tanto, está orientado a la acción para calmar su ansiedad, pero una vez que toma una acción, le genera ansiedad haber hecho lo correcto y entonces se repliega igual que el 5. Okay. Es el que tiene las dos características. Y el 7, para no sentir el miedo de su interior, entonces toma acciones y está volcado hacia afuera, ¿sí? Correcto. Entonces no necesariamente hay una parálisis, sino más bien lo que caracteriza esta tríada es el constante movimiento mental. El no poder acallar la mente. Correcto. Y que todos esos pensamientos generan, y lo hemos platicado en otros programas, los pensamientos tienen poder y los pensamientos nos generan emociones. Claro. Por lo tanto, muchas veces ellos no identifican la ansiedad que tienen, primero como ansiedad y segundo provenientes de esos pensamientos, porque son tantos que no identifican de dónde viene ese malestar que sienten. Correcto. Sí. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerda que a la tríada del instinto le ocupa mantener un sentido de sí mismo, un sentido de autonomía, a la del sentimiento de mantener una identidad personal. Pero en lo que respecta a la tríada del pensamiento, que son los 5, 6 y 7, ya veo que algunos 6, 5 se están conectando, ya los vi por ahí. Ajá. Les ocupa el encontrar un sentido de orientación interior y de apoyo. Por eso para ellos es tan importante que de alguna manera el entorno, alguien o ciertas reglas les provean de esa seguridad. ¿Okay? Uh-huh. A veces es una persona, a veces es una persona que es una autoridad o es un ser querido, alguien en quien puedan confiar, pero son muy desconfiados. Esta tríada es la tríada de los desconfiados. Ya me oyeron todos esos que están ahí, porque ya los vi que se conectaron. Algunos de ellos sé que son. Fíjate que, bueno, yo tengo en mi vida, ¿no? Convivo con un 7, convivo con un 6 y sí, efectivamente, como tú dices, o sea, la manera en cómo ellos manejan ese miedo sí varía entre un eneatipo y otro. Definitivo. ¿No? Por ejemplo, pues el 5, por ejemplo, como tú dices, o sea, el 5 hace cuenta que su cuerpo no le sirve de nada, él vive de su cabeza para arriba, solo mueve. Entonces él siente seguridad retrayéndose y haciéndose de conocimientos, ¿no? Porque siente que no puede con el mundo, ¿no? O sea, entonces él se siente más seguro en sí mismo, en su soledad, por eso entiendo que los 5 son ermitaños, son tímidos, no expresan sentimientos. De hecho, tú le preguntas a un 5 qué siente y lo que hace, o sea, no se toma el trabajo de sentir, sino que racionaliza, lo sube a la cabeza y te puede dar una explicación, pero le cuesta mucho trabajo conectar con lo que siente, ¿no? El 6, que yo convivo mucho con un 6 y lo requete amo, le mando un besito, es una persona que, como tú bien dices, o sea, para tomar una decisión, Dios mío, o sea, ve todos los escenarios posibles, o sea, analiza y no toma una decisión hasta estarlo 100%, sino 180% seguro, ¿no? Pero pues el punto es que no podemos, o sea, no podemos vivir tampoco en ese estado de tener una seguridad así, porque pues la vida no es así, ¿no? Y mi 7 adorado, que es una de mis hermanas,
es una persona, como tú bien dices, todo es hacia afuera, ¿no? Le cuesta un poquito de trabajo, al contrario del 5, que se interioriza. El 7 es todo hacia afuera, Así es. es hiperactiva, le encanta estar haciendo mil cosas, le cuesta mucho tal vez conectar con ella, ¿no? Interiorizar, y prefiere o sea, la seguridad ella la tiene, pues haciendo mil cosas y shalala y todo por fuera padrísimo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que el mismo sentimiento, o sea, cada uno de los eneatipos lo maneja de diferente manera, ¿no? Y los que lo manejan, o sea, para quienes es menos notorio que el sentimiento soterrado es el miedo, es para los 6 y los 7. Es un poquito más evidente en los 5, porque son más retraídos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con estos tipos? Que ellos viven más en el futuro, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo voy a sobrevivir a esta situación? ¿Cómo me puedo preparar para evitar que esto que suceda? Por eso es que muchos de ellos analizan y analizan, porque revisar todas sus opciones es una manera de asegurar que no ocurra lo peor, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cómo puedo avanzar en este tema? Si me las voy a poder arreglar. Entonces, muchos cuestionamientos de este tipo están en su mente constantemente, lo cual les impide estar en el presente. Esta tríada se desconecta de un aspecto que es clave para que podamos vivir en el aquí y en el ahora, que es la mente callada. La meditación es un medio para lograr eso. La mente callada nos ayuda a conectar con nuestra sabiduría interior, pero cuando estamos muy identificados con el ego o con la personalidad, nuestra mente nos atrapa, nos domina y nos genera esas emociones, ¿no? Estas personas, por ejemplo, suelen tener problemas para dormir, precisamente porque su mente está todo el tiempo trabajando. Sí. ¿Sí? De hecho, salvo el 5, que sí requiere como una dosis de recarga, Ajá. los 6 y los 7, como algunos 9, tienden a ser personas hiperactivas con poca necesidad de dormir, digamos, ¿no? Porque su mente ocupa mucho, les ocupa mucha energía y les impide conciliar el descanso, o sea, el sueño. Es interesante esa parte, y todo tiene que ver con la mente callada, que aquí me gustaría mostrarlo o platicarlo como un dilema de la tríada. Esta tríada tiene problemas para poder acallar la mente, que al final es una fuente de orientación interior que nos da la capacidad de percibir la realidad como es y no como tememos que sea, porque hay un miedo de que sea de una manera y yo tengo que reaccionar. Claro, hay Acuérdate un desgaste de energía, ¿no? Acuérdate que estos tipos son personas vigilantes, ¿verdad? O sea, Sí. son personas vigilantes, unas más, unas menos. Obviamente se acentúa más en el 6. Acuérdate que las vértices siempre van a acentuar las características de la tríada, o sea, es decir, los 3, los 6 y los 9 van a acentuar las características de su tríada. Entonces, cuando la mente no está callada o tranquila, esto no nos permite ser receptivos a ese conocimiento interior que es capaz de orientar nuestra acción. Por eso estos tipos suelen ser una de dos: o se paralizan porque no saben qué hacer, o son reactivos. Okay. Porque en cualquier caso la necesidad es de sentir que lo que yo haga o deje de hacer me genere seguridad. Entonces, realmente raras veces estas personas están en el aquí y en el ahora, a menos desde luego que estén haciendo un trabajo interior, donde se lleven a sí mismos a callar esa mente y a reconocer que esos pensamientos no son la realidad. Correcto. Esos pensamientos son una proyección de sus miedos por el futuro, por algo que no podemos controlar. Y eso es bien importante en el ejercicio pues en el trabajo interior de esta tríada. Muchos de ellos, al tener esta dificultad, lo que necesitan es trabajar el vivir el día de hoy. Así es, Hoy el es aquí todo y el lo que ahora. hay, ¿no? Exactamente. Insisto, no que esto no suceda con los otros Por tipos, supuesto, a todos pero nos no pasa. es lo que más sucede. Sí, me queda claro. La verdad es que, como tú bien dices, ¿no? Desafortunadamente, lo que están viviendo en ese momento, tal vez, tanto bueno como lo malo, como que no lo integran o lo disfrutan,
porque están viviendo, como tú dices, en lo que va a pasar después, ¿no? Y pues esto, además de que no les permite conectar con su verdadero ser, como tú dices, el sentarse para realmente decir, bueno, ahora sí que respirar hondo y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que siento? Bueno o malo, por así llamarlo, ¿no? Porque si no sentimos tanto lo bueno como lo no tan bueno, lo que no nos gusta, no lo podemos trascender, ¿no? Totalmente. Entonces, ese es el trabajo de esta tríada, el realmente darse ese espacio de acallar su mente, ¿no? Pero les cuesta tanto. Sí, Impresionante. tranquilizar la mente es un desafío descomunal para esta tríada, de la misma manera que para la tríada del sentimiento es abrir su corazón, y para la tríada del instinto dejarse guiar de una manera adecuada por su instinto, por su intuición. Claro, ¿no? claro. Entonces ahí vemos que el desafío es lo que marca el nombre de la tríada, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno. Y a mí me gustó mucho cuando estuvimos platicando y comentaste esto, ¿no? Como para identificar tanto el pasado, presente y futuro, cómo la tríada del sentimiento vive del pasado, ¿no? Entonces, y de acuerdo a sus recuerdos pasados, arma o forma esa imagen que da al exterior, ¿no? Como la tríada del instinto, su tema es el presente, ¿no? Porque quiere controlar lo que está sucediendo en ese momento y no quiere ser controlado por la realidad, ¿no? O sea, De hecho, no se quiere dejar afectar por la realidad. Hay una resistencia a la realidad. exacto. ¿Sí? Y la tríada del pensamiento es ansiedad hacia el futuro. Sí. Siempre está pensando en lo que va a pasar más adelante y no disfruta el aquí y el ahora, ¿no? Así es. Eso es maravilloso. Definitivo. Entonces ahora sí voy a leerles, porque pues la idea de que pudiera yo leerles la frase tiene todo que ver con esta tríada, y pues si la decía yo antes no iba a tener mucho sentido. Fíjate, dice: el amor ahuyenta el miedo, y recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda. Y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Esta es una reflexión de Aldous Huxley, y a mí me parece que ilustra el objetivo final, o creo que corona la idea de haber hablado del eneagrama. El eneagrama es una herramienta muy poderosa para conocernos, porque nos va regalando pistas, características, cualidades que nos conforman. Es como un mapeo de quiénes somos, y les aseguro que no se termina. Yo llevo 17 años estudiándolo, sí considero que tengo una vasta experiencia en el tema, y sin embargo sigo aprendiendo de cada autor, de cada interpretación, de cada observación que hago, y nunca esta herramienta debería de servir para otra cosa que no sea la comprensión. Por supuesto. Nunca para otra cosa, ¿no? No deberíamos de usarlo como un arma, ¿sí? Ni para nosotros mismos diciendo: ¡ay, qué horror! Como soy un 8, es un ejemplo, ¿no? Ajá, no tengo ¡ay, remedio! qué Así terrible! soy, ni modo, Exacto, ¿no? ¿no? O, no, pues claro, como eres un 5, o sea, ¿no? Así es, ¿no? Eso no, o sea, debería ser para comprendernos mejor, para entender dónde están nuestras áreas de oportunidad, esas heridas que aún están pues pendientes de sanar. Yo esta semana experimenté algo que realmente es increíble: el conocimiento y el autoconocimiento. O sea, el conocimiento de otro ser humano y el autoconocimiento va de la mano. En la medida en la que yo me conozco más, puedo brindar mucha más comprensión a las otras personas, porque me comprendo como un ser humano, pues sí, vulnerable, frágil, con grietas, con heridas, ¿no? Así es. Y entonces me resulta más fácil entender a la otra persona, pero entender a la otra persona también implica conocer sus motivaciones, las razones por las cuales se conduce de la forma en la que se conduce, piensa como piensa, siente como siente. Y ese proceso, aún teniendo toda la teoría del eneagrama, no nos garantiza que va a haber un conocimiento, ¿cómo se llama? O una comprensión, ¿no? Inmediata, ¿no? Claro. Porque es un entender, ese es un proceso, el entender, el que tus sentimientos y tus pensamientos
se unan para poder realmente crear una comprensión genuina de ti mismo y de la otra persona. Completamente. Pero yo creo que el eneagrama es un regalo maravilloso que nos podemos dar para poder entrar en este terreno del entendimiento y de la comprensión de nosotros mismos y de otras personas. La verdad es que no conozco hasta el momento una herramienta que sea tan poderosa y tan, ¿cómo le llamaría yo? Además de hermosa, porque lo que nos revela es justamente lo que acabo de leer, que la personalidad se forma a partir de nuestros miedos. La personalidad se crea como un mecanismo de defensa y también desde luego como un vehículo para poder experimentar ahora sí que esta experiencia dual. Por supuesto. Pero en la conciencia de unidad la personalidad no tiene cabida, porque lo único que realmente importa y lo único que existe es el alma, es la esencia. Por supuesto. Y cuando entendemos eso, entonces entendemos el absurdo de identificarnos con esas barreras que creamos a partir de la personalidad, que lamentablemente, y te decía yo, esta semana me di cuenta, lamentablemente todavía en mí, como supongo sucede en ti y en muchos otros, ahí están esas barreras, ahí están esos miedos, ahí están esa coraza, pero tenemos que ser muy valientes para verlo, para identificarlo, para interpretarlo y para dejarlo ir. Porque no basta con que yo diga, tengo esta característica de la personalidad, cualquiera. No basta con eso. Porque además tengo que identificar de dónde proviene, porque la única manera de dejarlo ir es darme cuenta que proviene de un lugar que no es el amor. Por supuesto. Que es del miedo, de una herida. Y cuando entiendo de dónde viene, yo sí creo que es importante entender de dónde viene. Porque si entiendo de dónde viene, puedo entender el absurdo en un buen sentido. Y entonces me voy a disponer a dejarlo ir sin tanto esfuerzo. Por supuesto. La gente piensa que tenemos que hacer cambios esforzándonos, pero realmente los cambios provienen de ampliar nuestra conciencia. Completamente. Y me encanta lo que dijiste, porque precisamente el eneagrama no es un pretexto para etiquetarnos, ¿sí? Sin embargo, el saber, el tener el conocimiento de esta herramienta nos permite precisamente eso, como tú dices, o sea, lo que me está mostrando mi eneatipo no es mi esencia, sino en cómo formé mi personalidad en base a mis heridas, ¿no? En base a mis miedos. Ahora bien, una vez que yo puedo hacerlo consciente, es más fácil trascenderlo y ser también más comprensivo conmigo y con el otro, ¿no? Definitivamente. Entonces eso nos permite en un momento dado ayudarnos a llegar más rápido, por así decirlo, a nuestra esencia, porque pues realmente no somos esa etiqueta o esa máscara que nos hemos creado para poder sobrevivir en esta Matrix, ¿no? Realmente nuestra esencia es única, ¿no? Y mi esencia es como tu esencia, pero por eso somos uno. Exactamente, somos el mismo. Y es algo muy, muy curioso que creo que en base a lo que acabas de decir vale la pena comentarlo. Pues tú sabes que, bueno, que soy una fiel admiradora de Borja Vilaseca, ¿no? Y él precisamente, pues eso es lo que él comentaba, ¿no? Dice, no es utilizar al eneagrama como un motivo de etiqueta o para juzgar a alguien, ¿no? Sino todo lo contrario, para que podamos trascenderlo y que yo pueda poder ver al otro y poder en un momento dado entender que a veces lo que hace no es para lastimarme, sino que es su manera de poder reaccionar ante enfrentar la vida, ¿no? Y eso es maravilloso. La verdad es que en lo personal hemos hablado de que hay algunas personalidades que nos mueven más que otras, ¿no? Sí. O sea, me refiero en la relación con otras personas. Hay personalidades con las que nos vamos a identificar más o con las que nos suelen ser más llevaderas o qué sé yo. Y al menos en lo que a mí respecta, el entender cómo funciona la personalidad de alguien me ayuda a eso, a no tomarme personal las cosas, a entender de verdad, no solamente entenderlo, sino a sentirlo, que no hay
una mala intención de parte de las otras personas, ¿no? Completamente. O al menos voy a hablar de mis afectos reales y cercanos. Me imagino que sí podría haber, desde luego, una mala intención por parte de alguien, pero eso ya será asunto de esa persona. Y es su proceso. Claro, pero hablemos de lo que sucede en la cotidianidad. Empezamos a entender que las personas tienen motivos para ser como son, Sí. y que si podemos comprender esos motivos, no solamente nos volvemos más humanos, sino que damos paso al amor verdadero. Porque la comprensión, o al menos es lo que yo creo, ¿no? El amor tiene mucho que ver con la comprensión, Sí. con entender que hay asuntos que a veces no logramos ver a simple vista. Y lo que no logras ver a simple vista, pero logras ver, ese es el amor. Sí. Yo es lo que creo. Completamente, Gaby. Me ¿No? encanta eso que acabas de decir. Y otra cosa también, fíjate que yo creo que mientras más empapados estamos respecto a conocer nuestra personalidad y nos vamos centrando, por así decirlo, sanando, es más difícil a veces reconocer un eneatipo, porque pues realmente lo que te muestra el eneatipo es tu herida, y cuando la persona tiene muy como que a flor de piel esa herida, es cuando puedes con mayor facilidad reconocer su eneatipo, porque está muy marcado en eso, en el miedo, en la herida o lo que tenga que trabajar ese eneatipo en específico. Pero cuando ya eres una persona que se ha dedicado precisamente a trabajarse, es cuando a veces es más difícil poder reconocer, creo que el eneatipo de una persona, porque como que ya se está acercando más a su esencia, ¿no? Wow, qué buenísimo. La verdad es que ya lo había yo pensado en algún momento, pero no lo había podido ni escuchar ni verbalizar. Tienes toda la razón. Qué buen punto. A veces llegan conmigo gente a coaching o descubro nuevas amistades o así. No es que yo las esté analizando todo el tiempo, tampoco creas que hago eso, pero sí sucede que es muy útil pues saber cómo es esa persona para también saber cómo tratarla, ¿no? Yo creo que saber cómo es alguien nos da la enorme el enorme regalo de poder tratar a esa persona con mucho más consideración y cortesía. Al menos para mí esa parte sí es súper importante, porque el hecho de que yo pueda tratar a una persona con consideración, porque tengo una idea de cómo es, de cómo se siente, de qué lo perturba, qué le afecta, qué le hace feliz, ¿no? Claro. Me permite a mí entregarme, dar un regalo, ¿no? Exactamente. Entonces eso está padrísimo. Pero bueno, el punto al que quería yo llegar con esto es, a veces no sabemos realmente cómo es esa persona, porque a lo mejor esa persona ya tiene un camino recorrido, tal vez ya está manifestando más características del tipo al que se dirige cuando está integrándose, o quizás es una persona que me ha tocado eso bastante, que está en una situación de tanto estrés que manifiesta más bien las características de la personalidad a la que se dirige cuando está en un estado de mucha tensión. Correcto. Entonces, bueno, eso también nos puede dar una idea de que sí, no es a simple vista lo que podemos lograr al identificar una persona. Perfecto, Gaby. Pero bueno, pues ya vamos a entrar al segundo bloque. Muchas gracias a la gente que está con nosotros. Estamos en su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen aquí por Facebook Live. Cuando terminemos estamos también en nuestro canal de YouTube bajo el mismo nombre. Yo soy Gabriela Soberanis, me acompaña Yolanda Burgos. Estamos hablando del eneagrama como una herramienta de autoconocimiento, y hoy específicamente estamos abordando a la tríada del pensamiento o al poder de los pensamientos, ¿no? Bueno, ¿cómo le pusimos? El poder de los pensamientos. Yola, ¿podrías comentar? Claro. ¿Quiénes tenemos? Pues mira, está Félix Pereras, saludos, Ay, gracias. sí, Félix. José Luis Mestre, Gustavo Mar Fervaz, Alex Amaya, nuestro amiguísimo, tu tío. Muchísimas gracias de verdad a todos los que se están conectando. Ojalá y se queden en este segundo bloque. Ahorita pues Gaby y
y yo vamos a conversar respecto ya a las características principales de cada eneatipo y está muy padre. Así que Gaby, ¿qué te parece si te arrancas con el eneatipo 5? Sí, bueno, muy interesante. A ver si se identifican los que están conectados, los que por alguna razón nos vean después, cuando ya hayamos dejado el en vivo. También nos pueden dejar comentarios y con todo gusto los vamos a contestar. Nos gusta mucho que nos dejen comentarios. ¿Qué les está pareciendo? Sabemos que este programa, o sea, esta emisión de la trilogía del Enneagrama, pues no es del interés de todo el mundo, pero sí hay gente que le está interesando esto y creo que es súper importante para tener una vida mucho más feliz y más plena. Completamente. Los tipos 5, bueno, ellos reaccionan retirándose de la vida y reducen sus necesidades personales al máximo porque consideran que necesitan sobrevivir al entorno, por lo tanto se sobrevive mejor sin tanta cosa. Okay. Esa es su manera de pensarlo. Se sienten frágiles frente a las vicisitudes de la vida, sienten que de pronto no tienen los suficientes conocimientos para hacer frente a lo que la vida depara o lo que la vida exige, tienden a sentir que la vida les exige demasiado. Okay. Por lo tanto, estas personas con mucha facilidad se repliegan para lo que te decía, para recargarse de energía y sentir que pues más o menos pueden hacer frente a lo que requieren. Tal vez estas son personas que crecieron en un mundo o en un entorno familiar hostil, donde habían muchos hermanos, a lo mejor donde las necesidades de los hermanos eran atendidas y tal vez las de ellos un poco ignoradas. Es posible, ¿no? Esa es alguna de las características. No quiere decir que así sea para todos, pero puede ser. Por lo tanto, estas personas tienden a ser solitarios, o sea, tienden a buscar pues consigo mismos que sea suficiente. Hay una necesidad de autosuficiencia, por eso es que quieren vivir con poco. Claro. Porque como se sienten incapacitados para responder eficazmente a las demandas o a las exigencias de los demás, de la vida misma, si ellos necesitan poco, pues es más seguro poder enfrentarse a lo que sea que venga. Claro. Si yo necesito 3 en vez de 10, pues es más fácil obtener 3 que 10. Sobrevivir con 3 que con 10. Exactamente. ¿Sí? Y entiendo que son personas que les gusta precisamente, o sea, se sienten empoderados acumulando conocimiento, ¿no? Entonces, pues el investigador, el catedrático, el nerd que vive en la computadora y todo, son personas que se sienten seguras acumulando pues conocimiento, ¿no? Porque sienten que eso los va a ayudar a enfrentarse con la vida, ¿no? Definitivo. Y como tú bien dices, o sea, como son personas que sienten que mientras menos necesitan es más fácil sobrevivir, pues tienden a ser un poquito codas, pero no en un plan egoísta, sino en un plan de que yo necesito poco, así que tú también, o sea, no tienes por qué necesitar mucho. Sí es en casi, un plan, casi. sí es en un plan egoísta, sí son personas ¿Sí son? egoístas, sí. Son personas egoístas que sienten, yo tengo que ver por mí, pues si con trabajo veo por mí, voy a estar viendo ¿no? por ti, claro. Y normalmente entiendo que también o sea, no son de los que se casen y tengan, o sea, tienen dificultades para relacionarse, tener ¿no? relaciones personales y profundas, íntimas. Una característica de ellos que es parecida a la del tipo 3 es que suelen tener dificultades para gestionar sus emociones y casi siempre sienten las cosas después de que han sucedido. O sea, los pensamientos les generan las emociones. Okay. Eso también es algo que comparten con los tipo 3, ¿no? O sea, un tipo 3 tiende a vivir el momento, digamos que a media asta, y cuando piensa en lo que ha sucedido, empieza a sentir mucho y le abruma, okay. ¿no? Y el que está trabajando, su personalidad, se queda ahí y gestiona las emociones. Algo parecido sucede con el 5. El 5 más bien está de espectador en lo que está viviendo. Okay. Siempre está de espectador como un observador activo. Y cuando pasa el momento, entonces hace un repaso y siente. Entonces son personas muy reservadas, no dejan entrar a mucha gente a su vida, les gusta profundizar en los temas para tratar de volverse más fuertes, okay. ¿sí? No se sienten ni importantes ni poderosos, más bien en todo caso a veces se sienten pequeños e invisibles,
creo que serían como buenos espías porque son muy buenos observadores, muy buenos espectadores. Rara vez participan, ¿sí? Son esas personas que suelen estar calladas. La gente los puede tomar como raros, como excéntricos. Sí pueden hablar bastante cuando se sienten en confianza, pero generalmente prefieren limitarse a observar, digamos, la locura que ven en el exterior. O sea, son personas que no son fiestas. O sea, obviamente cuando están en un grupo grande se cohíben. se cohíben, o sea, son más así como que del uno a uno, ¿no? Sí. Y entiendo que, o sea, obviamente también son personas cero cariñosas, o sea, no son afectivas. No, no son. Pero No son. en la intimidad, intimidad, ya, o sea, sí se dejan, pero, o sea, con la pareja, ¿no? Es así como de los marroquíes, ¿no? De que no tienen, no muestran afecto, que agarren a sus esposas o algo en público, pero, o sea, todo su afecto lo muestran ya en la intimidad. Pero... Pues aún ellos tienen dificultades en la intimidad, sí pueden, obviamente hay 5 más cálidos, por ejemplo, los 5 con a las 6, pero en general les cuesta, sí es cierto lo que dices, algunos de ellos logran abrirse un poco ya estando, digamos, en el uno a uno, pero son más bien solitarios, ¿no? Tienden a perfeccionar mucho su trabajo, pero a solas no son muy buenos trabajando en equipo, no. Ellos de hecho también son como un poco arrogantes, por lo mismo que como que coleccionan conocimientos, tienden a sentir que los demás son como ignorantes, ¿no? Ok, prácticamente así como tipo 5, podría ser. ¿Has visto Big Bang Theory? Sí, Sheldon. Claro. Sí, claro. ¿No? Bueno, no. Sheldon en realidad es un tipo 1 muy afectado. Ah, ok. Sí, porque pero es muy se parecen, perfeccionista, sí pero se mucho parecen porque los 1, 3 y 5 pertenecen a un tipo de trilogía, o sea, que se llaman grupos orwellianos, que vienen de Karen Horney, que esta señora lo que hizo fue agruparlos y decir, bueno, los 1, 3 y 5 se conocen como el grupo de los competitivos porque utilizan la mente para poder enfrentarse al mundo. Vida, okay. Por eso hay muchas cosas que se parecen, como Sheldon, sí tiende a parecer un 5, pero es más un 5, su novia, ¿cómo se llama? La muchacha, esta. No me acuerdo, pero ya ella es un 5. Ella es un 5. Ah, ok. ¿Sí? Y pues vámonos al 6 porque ya el tiempo nos está comiendo. Entonces, el tipo 6, bueno, leal, ¿no? hay que recordar que ellos son el central de la tríada, ellos están situados en el vértice del triángulo y toda su atención y su energía se dirigen tanto hacia adentro como hacia afuera, mientras que el 5 solo es hacia adentro. Entonces, por dentro, los 6 pueden sentir mucha angustia, pueden sentir mucha ansiedad y eso es lo que los lanza a la actividad. De repente los vas a ver muy inquietos, muy hiperactivos, porque tienen una preocupación por el futuro, muy similar a la que siente el 7. Pero una vez que han hecho eso, temen haber cometido un error o ser castigados o ser abrumados por exigencias de otras personas y es cuando se retraen y empieza a oscilar esta dualidad, donde pueden estar muy activos con no estar tan activos, donde pueden estar muy excitados, me refiero de emoción, a pasar a un letargo o sea, una pasividad, ¿no? Les asustan sus sentimientos y entonces el ciclo reactivo vuelve a empezar. Me asustan mis sentimientos, tomo acciones, me preocupo y me vuelvo a retraer. Y así es como una dinámica. Es por eso que esta personalidad es la dual del eneagrama. Es la dual del eneagrama. Por eso y porque los 6 tienden a reaccionar al miedo de 2 formas. O se paralizan o se defienden. Y cuando se defienden lo hacen muy parecido a cómo ataca el 8. Es una personalidad que tiende a ser brusca, que tiende a ser fuerte, de hecho, en ese sentido, porque tienen mucha energía acumulada debido a que
les atrae la autoridad, pero desconfían de ella. Por eso son muy vigilantes. Y una persona que es muy vigilante, son los más vigilantes de los tres. Por eso una que es muy vigilante es una persona cuya energía, ¿cómo está la energía de una persona que está vigilando todo? Sí, o sea, está en completa alerta, Alerta, siempre viendo. ¿No? Es impactante, como claro, estar así atentos a todo. A todo, ¿no? Eso es una característica muy particular de esta personalidad que los hace, entonces, al estar todo el tiempo alertas, tener esa reactividad, ¿no? Sí. Son personas que van a reaccionar en el momento. Y eso hace que toda esa energía sea avasalladora para la persona que está frente a ellos. Correcto. Cuando pasa eso, la parte es la desconcertante. Ya pasó esa parte y entonces muestran una especie de sosiego, de tranquilidad, de ya todo está bajo control. Entonces como si fuera otra persona. Sí. ¿Sí? Sí. O Exacto. sea, sí tienes toda la razón. Y bueno, entiendo que son, en sí de todo el enneagrama son las personas, les cuesta mucho confiar en ellas, o sea, son muy inseguros de sí mismos, ¿no? Y también ahí viene la dualidad. Porque bueno, ellos entre sus características o sus virtudes está que son personas muy leales, son fieles al 100%, son comprometidas, son responsables, son encantadores, trabajadores y te proporcionan, o sea, cuando estás, te lo digo por experiencia, ¿no? Cuando estás al lado de un 6, te sientes tú como que segura, protegida, ¿no? Porque son muy protectores. Exactamente, te generan muchísima confianza, ¿no? Pero es irónico que a su vez ellos son muy inseguros, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones, no confían, o sea, para confiar en ellos, en alguien, o sea, lo que te pasa la es que ganas, ¿no? recuerda que el 5 desconfía de sí mismo, el 6 desconfía de sí mismo y de los otros, demás. y el 7 desconfía de los otros. ¿Ok? Sí. Entonces acuérdate, la vértice es la de ambos lados. Entonces estas personas también suelen ser muy emotivas, pero no lo demuestran. ¿Por qué? Porque demostrarlo implicaría mostrar debilidad o vulnerabilidad. Y eso no es conveniente para un vigilante, claro. ¿Verdad? O sea, solo imagínate una persona que está, siempre no sé, así. un vigilante real de un lugar, ¿no? Tienes un vigilante y ni modo que se ponga a emotivo, ¿verdad? Ajá. Bueno, es lo mismo. Si es una persona vigilante, les cuesta bajar la guardia y demostrarlo, pero el de que lo son, se sienten más seguros haciendo cosas que esperando. Es posible que no siempre estén de acuerdo con las reglas, ni siempre las van a seguir, porque hay una vena rebelde en estos tipos, pero sí quieren conocer cuáles son las reglas. A ver, dime cómo son las reglas para que yo sepa si las sigo o las rompo. ¿Ok? Sí. Ahí es esa parte dual. En algunos casos sienten que conviene seguirlas porque les da seguridad y en otros casos no entienden ni por qué, pero las quieren romper. Ajá, es interesante. Sí. Tienden a tener primeras impresiones muy fuertes acerca de las personas, como si dieran una lectura rápida y dijeran, esta es la idea que me hago esta persona, y luego les cuesta mucho trabajo cambiarla, porque son muy desconfiados. Dicen de sí mismos también, ¿cómo pude haber hecho una mala lectura? Ni de ninguna manera, esta persona es así, y se quedan con esa impresión, lo cual hace difícil que se conecten fácilmente con la gente en un plano de absoluta confianza, ¿sí? Sin embargo, estas personas tienden a tener ciertos referentes, muy pocos, pero los tienen, y estos referentes son personas en las cuales no solamente ellos admiran profundamente, sino confían profundamente, pero obviamente son pocos, ¿verdad? Claro. Otra dualidad. No les gusta tomar grandes decisiones, ni toman grandes, pero tampoco les gusta que les digan lo que tienen que hacer. O sea, bueno, inquietos, nerviosos, tienden a armar como un enredo por temas triviales, ¿sí? Ajá. O sea, temas triviales se pueden volver un enredo. Ajá. Son conscientes de ello y esa es una de las razones por las que desconfían de la gente. Porque como ellos hacen enredos por cosas que no son importantes, entonces tienden a desconfiar de que alguien haga un enredo por algo que no es importante, pero tal vez sí lo sea.
Correcto. ¿Ok? Ese es otro Igual punto. entiendo que cuando, o sea, les cuesta trabajo recibir elogios, ¿no? Porque igual ven, o sea, sienten que hay algo detrás de, ¿no? O sea, Sí. no siempre se creen o reciben un halago por lo que es un halago, ¿no? O sea, como No que... tienden a pensar que hay una agenda detrás de eso y por eso ellos lo que sí es que suelen ser fiables en lo que dicen. Sí. Porque como no les gusta pensar que tú les estás tomando el pelo, con mucha facilidad tú les puedes tomar el pelo y no, eso no les gusta. Claro. Por lo tanto, se aseguran de que lo que tú digas realmente provenga del lugar correcto. Ok. Y ellos procuran dar eso. Por eso rara vez se van a mostrar muy rara vez, o sea, no es algo común que te estén piropeando, ¿no? Porque lo sienten como algo falso. Ok. ¿Correcto? Ok, Bueno, perfecto. y bueno, creo que básicamente esas son las características del tipo 6. Tipo 7. Bueno, el tipo 7 se enfrenta a la vida y no parece tener miedo. Ok. ¿Ok? Pero en realidad es que su miedo tiene todo que ver con miedo a tocar sus emociones. En ese sentido también muy parecido al 5 y muy parecido al 3. Todo lo que sean emociones desagradables las va a huir, ¿no? O sea, Ok. no quiero sentir esto no me gusta. Muy personas que son muy, que se aburren con mucha facilidad, Hiperactivos. muy hiperactivos, que siempre tienen una aventura en puerta, un poco insatisfechos porque siempre ven como que el pasto de enfrente más verde que el propio, entonces quieren estar en todos lados, sienten que se están perdiendo de algo, cuidado les inviten a una fiesta y quieran ir y a haya otra igual, otra. entonces Van a las dos. a las dos, ni estoy en una ni estoy en la otra. Ajá. Igual les viene mucho son los del shopping, ¿no? Les encanta comprar. Pero como muy buenos de esta tríada, tú dijiste algo, en esta tríada no es que, bueno, sí los 5 son codos, pero los 6 y los 7 no es que sean codos, pero les gusta mucho la idea de que pueden, como si fuera parte de la aventura, poder conseguir ofertas. Algo bueno en menor precio. En menor precio. Okay. O sea, como que es como adrenalina pura, ya sabes. Ah, ok. Con la diferencia de que el 6 es mucho más mesurado, es mucho menos extravagante, y el 7 es todo lo contrario. O sea, mientras más brillos, estoperoles, y así es Mientras el más 7. Shakira y lentejuela, Shakira y mejor, lentejuela, ¿no? Sí, y son súper divertidos y amenos. Son muy divertidos, pero mientras para ellos sea algo divertido. Porque Okay. tú los vas a ver invitando, o sea, oye, ¿no quieres que hagamos tal plan? Pero el plan siempre tiene que ver con algo que a ellos les gusta, o sea, son egoístas. Entonces piensan más en su diversión y quien se quiera unir a su diversión está súper fregón. Pero cuida y les digas, por ejemplo, vamos a hacer X actividad y para ellos sea totalmente aburrido y simplemente van a decir que no y les va a valer, o sea, ¿sí? Okay. Ellos están buscando su propia satisfacción. Correcto. ¿Ok? Son los golosos del enneagrama. Son los golosos, ¿no? del enneagrama y escapan sumergiéndose en la actividad para no sentir las emociones de aburrimiento o de dolor o de sufrimiento. Eso es de lo que están huyendo. Sí, no conectan ¿Okay? con el dolor. No. Entonces, obviamente les encanta viajar, descubrir diferentes cosas. Son esas personas que van a probar diferentes comidas, les gusta ir a diferentes sitios, van a vestir así como muy extravagantes, o no necesariamente extravagantes, pero sí diferente a otras personas, más locochón, ¿no? Más muy encaminados a lo que ahorita está de moda, les encanta, ¿no? O sea, como que en ese sentido, ¿no? Y son los Peter Pan del enneagrama. ¿Así? Los eternos niños del enneagrama, ¿no? Que no quieren madurar, que les cuesta madurar, ¿verdad? Su dependencia emocional para tener seguridad no es tan notoria, pero está ahí todo el tiempo. Okay. O sea, no se notan dependientes de los demás, pero lo son. Y lo son mucho, porque temen mucho quedarse solos. La herida de ellos tiene que ver con la madre. Okay. La herida de ellos tiene que ver con no haberse sentido nutridos por la madre. Por lo tanto,
van a buscar ese consuelo en sus relaciones, pero sin darse cuenta, y inclusive para la otra persona no es notorio, porque como son muy vivaces, muy alegres, muy de tener muchas actividades, o sea, no parecen ser dependientes, pero lo son y mucho. Ok, ¿Ok? correcto. Para ellos lo importante es la emoción, lo importante es la variedad, su mente muy parecida obviamente a la de los 5 y los 6, no para de parlotear, pero está muy orientada al parloteo sobre las cosas que puede llegar a ser en el futuro, proyectos y cosas que obviamente lo desvíen de sentir. Mientras que el 6, su parloteo es de resolución, de qué puedo hacer para resolver este problema y evitar un peligro. Ok. ¿Okay? Y el 5 es más, ¿cómo puedo yo, su parloteo es cómo puedo yo enfrentarme a estos problemas de la vida? Ajá. Entonces ve cómo el parloteo cambia del 5, 6 al 7. Sí. Sí, tienes que observar, por ejemplo, ¿no? El 5 no le interesa que vean por él. O sea, el 5 dice, yo me las arreglo solas. Yo ¿no? veo como chingón la El otra. 6 dice, yo veo a quién cuido. Ajá. Y el 7 es quién me cuida a mí. Ya. Sí, sí, Todo sí. esto no se nota porque no son, contrario a lo que la gente ve, pues ellos, o sea, ellos no muestran este miedo o esta preocupación o esta ansiedad. El 5 es el que sí, pero los 6 y los 7 no lo demuestran, ¿no? Entonces, para la gente no es notorio esto que estoy diciendo. Pero si tú eres un 5, un 6 o un 7, entonces, ojo, ¿no? Bueno, sí se comprometen los 7 en una relación, pero cuando sienten que la relación ya debe terminar, No hay marcha atrás. no, ya no hay nada que hacer. Ya ellos ya le voltearon la página. Son curiosos, son arriesgados, son los primeros en probar cosas nuevas, y cuando no disfrutan algo simplemente dejan. Por eso son muy notoriamente egoístas. O sea, son los egoístas en grupo, mientras que los 5 son los egoístas a solas. O sea, ellos sí son totalmente egoístas, ¿no? Ok, ok. No es bueno ni malo, es parte de las defensas, ¿verdad? Completamente. Creo que básicamente son los puntos del tipo 7. Ha sido muy interesante hablar del enneagrama con todos ustedes. Espero que haya sido de utilidad para quien lo haya considerado así, una oportunidad para conocerse mejor, una oportunidad para mejorar sus relaciones, que al final de cuentas el autoconocimiento tiene, para mi parecer, tiene dos objetivos. O sea, uno es acceder al amor, porque todas las barreras que creamos en torno a la personalidad son barreras que creamos en torno al amor. Completamente. Entonces la idea de conocernos es poder con confianza, con más confianza, despojarnos de esos miedos que no nos sirven para nada y que nos hemos habituado a tenerlos tanto tiempo que ya ni siquiera nos damos cuenta de que no nos sirven. Por supuesto. Entonces la idea de conocernos es casi como un empujón y decir, no tengas miedo, hazlo, despójate de esto, no vale la pena. Y mapearlo, leerlo, escucharlo, verbalizarlo, sirve para agarrar ese valor y decir, sí, me despojo de esto, listo, y accedo más a la persona que realmente soy. Ese es el propósito número 1 del autoconocimiento. Y el otro es reconocernos como una unidad. Completamente. Porque cuando me despojo de todo eso, lo que queda es el alma, y el alma no tiene vestiduras, es igual a la del otro. Por supuesto. Es una extensión de la del otro. Y si lo entiendo de esa manera, entonces puedo realmente relajarme y ser uno con el otro y con Dios, para los que creemos en Dios, ¿no? Precioso, Gaby, tienes toda la razón. O sea, como cuando nos vamos haciendo consciente todo esto que hemos estado platicando y bueno, no es, se dice más fácil de lo que se puede, ¿no? Pero realmente si nos tomamos esa valentía de decir, bueno, y si hago a un lado mis inseguridades, y si hago a un lado mis miedos, ¿qué queda, no? O qué puede pasar, ¿no?
y eso nos da tanto trabajo porque pues obviamente vivimos con mecanismos de defensa y con máscaras e identidades falsas que nos impiden realmente conocernos, amarnos y por añadidura poder conocer y amar al otro, ¿no? No y hay otra de lo que forma. nos estamos perdiendo, ¿no? No hay otra forma de amar al otro si tú no sabes quién eres, porque no le puedes dar el enorme regalo de brindarte sin reservas y sin condiciones, que eso es la invitación verdadera del eneagrama. Así Lamentablemente cuando no hay, porque ustedes van a ver en las redes, hay muchos programas acerca del eneagrama, unos muy, muy valiosos, pero otros también que promueven las etiquetas, que promueven como ese soy yo y qué. Y no es así, o sea, realmente es todo lo contrario. El eneagrama es una invitación para entender lo que no soy. Exactamente, Sí, lo que me limita. Eso es lo importante, lo verdaderamente importante. Yo le doy gracias a la vida de haberme topado con esta herramienta, curiosamente en una situación que hoy entiendo como que fue fortuita, ¿no? Y bueno, pues ya nada más para cerrar, muchas gracias a todos. La emisión de la próxima semana va a ser el jueves 5, porque recuerden que estamos cambiando de locaciones con la finalidad principal, para que comprendan por qué lo estamos haciendo, con la finalidad de apoyar a nuestros amigos empresarios y poder reactivar nuestra economía y poder también tener un entorno distinto, mover las energías. Hay un propósito por el cual estamos haciendo esto y queremos compartirlo con ustedes. Ya han visto que hemos estado en diferentes locaciones y les agradecemos mucho a los empresarios que nos han invitado a hacer alguna emisión en sus instalaciones, en sus restaurantes. Estamos apoyando a la industria restaurantera y esta vez vamos a apoyar al Cariñazo, un restaurante mexicano que está ubicado en Plaza Terra Norte, en Avenida de Industrias No Contaminantes. Los invitamos a que nos acompañen el jueves 5. Bueno, no hemos definido si va a ser a las 3 o a las 4, pero bueno, les haremos saber en nuestras redes sociales cómo va a quedar. Y la retransmisión va a ser en sábado, como lo hacemos todos los sábados a las 10 de la mañana. Ustedes siempre van a poder contar con nuestra transmisión este día, los sábados a las 10 de la mañana. Así que mil gracias por haber estado con nosotros. Sus amigas Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Y les mandamos muchos besos, que disfruten su pip, su pan de muerto, que disfruten su puente y que la pasen muy lindo. Les mandamos muchos besos y todo nuestro cariño. Gracias. Hemos llegado al punto de fuga. ¿Cuál es el tuyo? Lugar donde las ideas convergen. Con Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos.